estamos muy contentos, sobre todo porque contamos ahora con la presencia del maestro Kelvin, porque nos va a hablar sobre un tema muy, pero muy interesante. Este tema que de repente nos asalta, así literalmente nos asalta, nos sorprende, y de repente cuando nos sorprende no sabemos qué hacer. Estamos hablando de este tema que hoy en día muchos padecemos o padecen, que es el caso de la depresión. Pero aquí lo más increíble, lo más sorprendente es de que no nos van a hablar nada más de la depresión en el sentido psicológico, sino que hay un agregado muy importante el cual nos va a hablar, por supuesto, aquí el maestro Kelvin. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Platíquenos, por favor, ¿cómo es esto de la depresión desde la perspectiva biológica? Tenemos un mal concepto de la depresión. Estoy involucrado por la sociedad en el que piensan que la depresión nada más es un trastorno psicológico que es tristeza. Sin embargo, no se ve más allá. La depresión es una deficiencia, una alteración de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son esas proteínas capaces de utilizar el cerebro para realizar funciones: pensar, comer, tener hambre, despertarse. Entonces existe una cantidad menor de estos neurotransmisores y por eso nos lleva a un estado depresivo. Esta depresión o esta disminución de neurotransmisores puede deberse a varias cosas, entre ellas la principalmente es genética y últimamente en fechas recientes se ha implicado lo que son procesos inflamatorios, enfermedades inflamatorias. Por eso las personas que tienen alguna enfermedad presentan depresión, no por tener la enfermedad, sino que esa enfermedad conlleva una inflamación y esa inflamación conlleva una disminución de estos neurotransmisores. Hablas de esta cuestión de los neurotransmisores. Esto podríamos hablar en un sentido genético, que se transmite a través de generaciones, o sea, sí es genético, o son situaciones que se pueden presentar particularmente en cada paciente. Todas las enfermedades se puede generalizar en que una enfermedad tiene el 20% que es genético. Es decir, de una enfermedad puede ser que su papá pudiera tener esa enfermedad, pero usted va a tener solamente el 20% de probabilidad de tener esa enfermedad. Todas las enfermedades en general son 20%. En este caso de la depresión, usted puede tener ese gen afectado, pero depende de factores ambientales o de factores que pasen en su vida para que active ese gen dañado o que bloquee ese gen. No porque tener ese gen bloqueado quiere decir que va a tener esa enfermedad. Una cosa es tenerlo presente y otra cosa es expresarlo. Hay que tener mucha diferencia entre eso. Por eso el 20% de las enfermedades es genética nada más y el 80% es el estilo de vida, los alimentos, el ambiente en el que vive, la contaminación en la ciudad donde vive, las acciones que ha tenido durante la infancia hasta la edad que usted tiene. Entonces eso embarca el 80% de todas las enfermedades, eso abarca el 80% de la depresión, todo el contexto social, ambiental que nos rodea. Y hablando justamente de eso, digamos, México, ¿en qué lugar se ubica? O más bien, ¿en qué situación nos encontramos? México, según el Instituto Nacional de Depresión, hasta el 2017, México estaba ubicado en la posición 16ª a nivel mundial. Y a nivel mundial existen lo que son 1.064 millones de personas, es decir, el 20% de la población mundial presenta depresión. Y México, el 20% de los jóvenes a nivel nacional presentan esta enfermedad y no son diagnosticadas. Ese es el problema de la depresión, no llegan a ser diagnosticadas. O sea, aquí el problema es que, por ejemplo, en el caso de ustedes que se dedican a investigar esta cuestión de la depresión, de repente no contar con los registros es un punto en contra. Sí, es muy difícil de que una persona, que las autoridades competentes determinen una persona como suicidio. Tiene que tener parámetros específicos para que las autoridades determinen como suicidio. Muchas personas nada más es el motivo del suicidio, accidente o fractura craneoencefálica o ahogamiento, asfixia, pero para que ellos determinen como suicidio tienen que tener parámetros, y esos parámetros, si no cumple todos, no es suicidio. Entonces disminuye la cantidad de personas, ¿sí? de la incidencia de la enfermedad.
por esos mismos parámetros que pide la autoridad. Porque la Organización Mundial de la Salud ahorita se está enfocando a los objetivos del desarrollo sostenible y pues es evaluar la salud mental. ¿Cómo evaluar la salud mental? Por la cantidad de suicidios. Si presenta un país mayor cantidad de suicidios, su salud mental está muy baja y su salud está mal. Tienen que implementar el país programas para apoyar esa salud mental. Si el país lo que quiere hacer, pues es tener parámetros para que sea muy difícil tener ese criterio de suicidio. Sí, y es importante como dices, porque en la medida en que se den estos registros hay mayor capacidad de investigador, hay mayor capacidad de investigación, entonces se puede proceder a poder resolver ese tipo de problemas. Una de las cosas que mi grupo de trabajo, más bien el grupo de trabajo con el que estoy colaborando en el doctorado era o es buscar una herramienta diagnóstica de la depresión con una toma de sangre. Es decir, nosotros tomar una muestra de sangre, así como cuando el médico le manda un análisis de glucosa, nosotros tomar una muestra de sangre, analizarla y encontrar un metabolito, un marcador o algo que nos pueda determinar esta persona tiene depresión. Porque ahorita el diagnóstico de la depresión de una persona es ir con el psiquiatra, le hace una encuesta y tiene mucho sesgo, es decir, tiene mucho error. El joven puede mentir, la persona puede mentir en el sentido, no estoy triste, me siento cansado porque me he desvelado, estoy triste porque me terminó mi novia hace una semana, o cosas así. Tiene mucho sesgo, en el que el psiquiatra pues tiene que también hacer una evaluación clínica, pero también tiene un margen de error del diagnóstico de la depresión. Entonces uno de los objetivos del grupo de trabajo con el que estoy trabajando es tener un marcador, un diagnóstico clínico de laboratorio para poder determinar lo que es la depresión. Y ahora sí, evitar que la depresión llegue al suicidio, que ya lo es extremo, pero entre la depresión y el suicidio pues va a tener una etapa en la que va a tener un bajo rendimiento laboral, escolar, pérdida de familiares por su distanciamiento, un comportamiento agresivo, un comportamiento sedentarismo, y pues eso va a afectar la vida social de la persona y va a afectar también su vida de salud de la persona. Platícanos un poquito sobre tu grupo de trabajo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están desarrollando su investigación? El grupo de trabajo en el que estoy trabajando, el doctor principal es el doctor Fernando Díaz Barriga, es un toxicólogo y a partir de ahí pues es el jefe de todo el área de ciencias ambientales, salud y pues es el doctor parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros evaluamos lo que es ahorita diferentes enfermedades como marcadores, como buscar marcadores clínicos de diferentes enfermedades. En mi caso, mi tema es específicamente depresión. Mi compañera también está trabajando con nefropatía en diabéticos, que no existe un marcador en el que un diabético vaya a nefropatía, es decir, daño renal. También tengo una compañera que también está haciendo marcadores para enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y de cáncer de pulmón, y otra compañera que está evaluando marcadores de cáncer de mama, pero sin la tomografía, sino con el viento exhalado. Volviendo al tema de la depresión, ¿cuáles son los primeros síntomas que se comienzan a detectar? Hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión crónica y una depresión grave. La crónica es sentirme triste, es un sentimiento de tristeza, fatiga, pérdida de placer por las actividades que uno hacía siempre, pensamientos de negatividad, soy una persona que no puede hacer nada, no soy capaz de hacer esto, que esos sentimientos tienen que pasar más de 2 semanas para determinarse como depresión mayor, si no se llama aidonia. Es decir, es una depresión crónica, tal vez hoy me sienta triste y mañana me sienta bien, pero la semana siguiente puedo tener que toda la semana me sienta triste y la semana siguiente me sienta bien. Es una depresión poco a poco que también va afectando la salud y va a llegar un momento, un motivo, algo desencadenante en el que ya me va a pasar a depresión mayor, y ese tipo de depresión que pasa de crónica a mayor son las más peligrosas porque son las que ya llevan al suicidio. Cuando nos arrojan estas estadísticas, por ejemplo, de que dicen es que en los últimos años se presentan mayores grados de depresión o mayor número de personas depresivas, ¿qué nos hace referencia? ¿De que sí tenemos una posición alarmante o quiere decir que hay más registros de esa depresión y que anteriormente no se hacían o no se tomaban en cuenta?
Es más que nada la segunda parte, no se tenían registros. Porque le comento, la depresión antes era, estás triste, échale ganas, se te va a pasar. Pero pues no es una enfermedad así, es una enfermedad grave, en el que según eso, según estadísticas, para el año siguiente, para el 2020-2021, va a ser una de las enfermedades que causa más deserción laboral, deserción escolar en los jóvenes. Ahorita esa estimación se basa en los registros que se tiene cada país, porque va creciendo la tecnología de cada país, van teniendo más registros, la Organización Mundial de la Salud se está involucrando más a los países, entonces se va teniendo un mayor registro. Por eso se menciona que existe un aumento de la depresión. En ese sentido, ¿cuáles serían, por ejemplo, las sugerencias que tú podrías dar en este caso para poder atender adecuadamente y a tiempo cada una de estas personas que padecen depresión? Lo principal de toda enfermedad no es tener la enfermedad y el tratamiento para que no empeore. Creo que la enfermedad tiene que ser desde antes lo que es una prevención. En el sentido de, si yo me estoy dando cuenta que ya no siento placer por jugar fútbol, o ya no siento placer por salir con mis amigos, pues yo creo que una persona se tiene que dar cuenta que ya no es la misma. Entonces, a partir de ahí, la persona ya tiene que decidir, quitarse ese tabú social de que el psiquiatra, ir al psiquiatra es que es una persona loca. Hay que ir al psiquiatra porque para eso es una carrera específica de medicina, una especialidad que evalúa toda la parte del cerebro contextual, toda la neurología que está involucrada en la depresión. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar o añadir a nuestros seguidores? Pues sigan este canal de todas las ramas de las ciencias, de todas las ramas de las humanidades. Y pues gracias, un placer ser invitado. Maestro Kelvin, un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Que tengan ustedes excelente tarde.